Bueno, continuamos aquí Hoy Nos Toca, en Canal de la Ciudad, obviamente, 5 de la tarde, casi 24 minutos. Y bueno, estuvimos hablando durante las últimas horas de este caso tremendo, del caso de Úrsula, esta mujer que no fue escuchada. No, ninguna de Y las hoy veces. está muerta. ¿Y cómo se podría haber evitado, no, esto? Porque realmente ella hizo todo lo que tenía que hacer. Pidió ayuda a las amigas, a su familia, fueron a la justicia. Le hizo 18 denuncias al hombre que la hostigaba. Él, policía también bonaerense, 25 años. Estaba apartado de las fuerzas porque tenía un antecedente psiquiátrico, estaba justamente en tratamiento. Pero además de todo lo que hizo Úrsula, nadie tuvo en cuenta el antecedente de esta persona, de este hombre, porque tenía, además de las 18 denuncias de Úrsula, 16 causas. Andrea, era violento no solo con Úrsula, sino con un montón de exparejas que también se animaron, que fueron a denunciar y que nadie atendió. Una persona también acusada de violación a una menor con discapacidad. Un hombre que, con todos estos antecedentes, de todas maneras, seguía caminando por Rojas como si nada, seguía persiguiéndola. Rompió 3 veces justamente la perimetral que se le había puesto sobre Úrsula para que no se acerque, para que la deje en paz. Y ella insistentemente acercándose a la comisaría. De hecho, una de las últimas denuncias fue hacerla durante un fin de semana porque él la persiguió con su auto y terminó arrojándola en una zanja. Ella fue asustadísima con su familia a la comisaría a hacer la denuncia una vez más y le dijeron no, vuelve el lunes porque estamos en fin de semana y nosotros los fines de semana no trabajamos. De esta manera fue que accionó la justicia allí en Rojas y por supuesto ahora está intervenida la comisaría del pueblo, también está intervenida la comisaría de la mujer porque no supieron escuchar a Úrsula que tantas veces pidió auxilio. Finalmente este hombre una vez más rompió la perimetral, se acercó a ella, terminó raptándola, se la llevó en su vehículo a una zona descampada, a una zona rural, terminó agrediéndola, la degolló. Esto es lo que arrojaron los resultados preliminares de la autopsia que se hicieron esta mañana. La degolló, además de darle otras lesiones, por lo menos 10 lesiones más cerca del cuello y del tórax. Él después intentó autoflagelarse con esta misma arma que utilizó, esta arma blanca. Intentó lastimarse en el abdomen, simulando una especie de ataque. Lo cierto es que finalmente está bajo custodia, internado en el Hospital de Agudos de Pergaminos. Lo que queda por delante es pedir justicia. Hoy escuchaba a la familia decir, qué suerte que no se murió. Porque ellos lo que quieren es que quede con vida y que cumpla una condena perpetua. Hasta que no cumplan esto y que la justicia no dé eso como resultado, la madre al menos no va a parar. Sí llamaron a los vecinos y amigos que tanto insistieron en hacer las marchas, es que esta vez se haga sin violencia, que se haga bajo el protocolo correspondiente por COVID, pero sí que sigan marchando pidiendo justicia. Lamentablemente, como lo hemos charlado, Mercedes, hay muchas mujeres que son Úrsulas, ¿no? Sí. Que no son escuchadas o no son escuchadas lo suficiente y entonces insisten, vuelven a hacer la denuncia, hablan, gritan, lloran, le dicen, tengo un asesino o un potencial asesino viviendo en mi casa o me acecha o lo que fuere y no son escuchadas. Y así estamos con el caso de Úrsula, ¿no? Vamos a charlar, a conversar con Jimena Gibertoni, que es abogada de la Red de Abogadas Feministas, para hablar justamente de esto, ¿no? De las mujeres que no son escuchadas, que no somos escuchadas cuando hacemos la denuncia. ¿Qué es lo que tenemos que presentar o qué es lo que tenemos que decir para que realmente se tome en serio cuando una mujer va a pedir ayuda? Porque en realidad lo que está pidiendo, además de denunciar a una persona, es pedir ayuda. Jimena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Estamos aquí con Mercedes Mora y yo, Andrea, así que te saludamos y gracias por el momento y el tiempo que nos vas a brindar. ¿Cómo están? No, les agradezco a ustedes por abordar esta temática. Me parece que
que la primera conclusión que podemos sacar es retomar justamente los dichos de ustedes. Hubo una falta de escucha activa por parte de los dispositivos primarios. Frente a una situación de violencia de género, los dispositivos que tienen que articularse depende muchísimo de la situación de riesgo que está atravesando la víctima o la sobreviviente de violencia de género. En este caso, los antecedentes de Úrsula, en el sentido de que había denunciado previamente a su agresor, y la situación de vulnerabilidad que ella estaba atravesando eran claves para tomar medidas que sean efectivas, ¿no? Tengo entendido, yo no pude acceder a la causa, que ni siquiera tenía un botón antipánico. O sea, Claro. estamos frente a una situación en la cual ella ni siquiera pudo activar los dispositivos correctos para poder avisar y que esté frente a la urgencia de que él la estaba raptando. Sí. O sea, estamos hablando también de una especie de connivencia con las Fuerzas Armadas, digamos, de una falta de articulación y una falta de activación de dispositivos por parte de la Fiscalía, que es lo más grave frente a los antecedentes que él tenía y a las denuncias. Ella era una chica muy joven, tenía un grado alto de vulnerabilidad porque él estaba en las Fuerzas Armadas. No se sabe efectivamente qué tipo de medidas le dieron, aparentemente fue una perimetral. Bueno, se hizo un seguimiento de esto, que es lo que siempre ocurre en la justicia. No hay seguimiento a las medidas cautelares. Totalmente. No Ahora, Jimena, hablando del tema de cuando uno se acerca, ¿no? Esto que vos estás diciendo, sí, específicamente, bueno, en este caso, en el caso de Úrsula, bueno, está este hombre que tiene que ver con la fuerza, con la fuerza, ¿no? Con la policía. Sí. Ahora, hay tantos otros casos. Y sabes que, digamos, conozco, digamos, el tema de género, porque investigo, porque soy periodista, porque lo vemos en todo el tiempo en diferentes casos, lamentablemente, es que a veces en la comisaría de la mujer, la denunciante, la que va a denunciar y a pedir ayuda, no es escuchada por una mujer. Sí, y no solamente eso, sino que muchas veces, por ejemplo, no les toman las denuncias, o nosotras a veces estamos viendo digamos, a dónde remitirlas. Hay centros específicos, nosotros trabajamos a veces, derivamos a La Boca, que hay un centro específico de la mujer, después está la oficina de violencia doméstica, después tenés las comisarías. A veces ni siquiera tienen, digamos, las herramientas para tomar la denuncia o directamente la desestiman cuando, digamos, hay un profesional del otro lado incluso aconsejándola porque está atravesando una situación de violencia. Otras veces ni siquiera otorgan medidas cautelares y obligan a la víctima no solamente a ir a la comisaría, a recurrir a la fiscalía, sino además tener que iniciar un proceso civil aparte. Y eso implica para la víctima tiempo y muchas veces un dispendio económico que no tiene, porque tiene que recurrir sí o sí a un patrocinio. Entonces nos encontramos con un montón de medidas y trabas burocráticas en situaciones de violencia de género que requieren de medidas urgentes y que sean efectivas, porque está en riesgo la vida de la mujer justamente. Claro, además, Jimena, acá en este caso puntual, uno revisa todo lo que hizo Úrsula y se pregunta, ¿qué más? ¿Qué más podía hacer? Se acercó 18 veces a una comisaría, pidió 3 veces una perimetral, habló de los antecedentes, se comunicó con su familia, también conversó el tema con amigas. Digo, a veces uno ve casos donde la mujer por miedo se calla, donde no sabe cómo manejarse, pero acá Úrsula hizo todo, todo. ¿Qué más se le podía pedir a esta mujer? Es que totalmente, creo que por eso es tanto, digamos, tanta la bronca que tenemos todas nosotras, porque lo que decimos es, ella articuló todos los dispositivos que tenía a su alcance y se expuso un montón yendo a la comisaría a hacer las denuncias pertinentes, con todo el apoyo de las redes que tenían de sus amigas, de su familia, y el resultado fue el mismo. ¿Por qué? Porque fallaron las instituciones, porque fallaron todos los dispositivos primarios y todas las instituciones, tanto la judicial como de las Fuerzas Armadas, como los organismos, para poder recurrir y tener una ayuda efectiva y evitar el femicidio. Nosotros, Jimena, tenemos algunos audios y también conversaciones de Úrsula con sus amigas. Si te parece, lo compartimos porque había un claro pedido de ayuda y que evidentemente la justicia no escuchó, por eso terminó de esta manera. Lo escuchamos. Te juro, me siento muy... No doy más, amiga, no doy más, te juro que estoy muy triste. Ay, amiga me dijo que me va a matar, no aguanto más, casi me quebró la mano, amiga, no puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal, me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo, me arrancó todos los pelos, me recabó palo, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El
el loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a cagar a palo delante de todo. La verdad que es horroroso escucharla en esta situación. Estaba muerta de miedo, estaba bajo amenaza. Se enojaba con ella por situaciones ajenas, ¿no? Pero de todas maneras la tenía amenazada. ¿Cuántas mujeres en esta situación? Muchísimas, muchísimas, y que lamentablemente no tienen respuesta, y por eso nosotras seguimos instando, impulsando que haya una justicia que sea efectiva, pero que también se ayorne a la normativa de género y empiece a tener perspectiva de género adecuada, y que las Fuerzas Armadas también sean capacitadas como corresponden. En este sentido también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que tiene que existir un registro único federal en todo el país para situaciones de violencia de género. No pueden depender de la jurisdicción local, que muchas veces sucede esto, él puede llegar a ser un policía o puede llegar a tener determinada influencia. Tiene que haber un registro único y las medidas se tienen que otorgar de manera urgente. El botón antipánico, la posibilidad de un refugio, consigna policial, todo esto a ella se le vedó. Claro, mirá, y acá están también las consecuencias. Fíjate vos que hay una expareja de este señor que se contacta con Úrsula y le dice, tené cuidado, vos fijate, ¿no? El nivel de conexión y además digamos, los antecedentes de este hombre, y que nadie hizo absolutamente nada. Y hoy Úrsula, repito, está muerta. No, es tremendo lo que me contás, y también desconocía que una ex se había comunicado, pero en general, bueno, este tipo de perfiles que son violentos y misóginos suelen recurrir a este mecanismo constantemente, ¿no? Lamentablemente, yo vuelvo a insistir sobre esta idea de que realmente las instituciones le fallaron a Úrsula, que era un femicidio que podía haber sido evitable, que se podían haber otorgado en tiempo y forma las medidas de protección para que por lo menos ella se encontrara contenida, con alguna asistencia psicológica, en un domicilio que no estuviese accesible para él, hasta que pudieran tomar una resolución en la causa penal o bien le dictaran algún tipo de prisión preventiva o pudieran paliar la situación. La realidad es que todo eso no existió, y es una situación que a todos nos genera un montón de angustia, porque justamente es donde se ven los quiebres y las fallas del sistema, ¿no? Claro. Jimena, tenemos un fragmento más para escuchar de estas conversaciones que mantenía Úrsula con sus amigas. Si podemos escuchar este fragmento también con vos. Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Me fui directamente a comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvieron al cuerpo. ¿Vos lo viste? Había esta conexión constante, ¿no? Con su grupo más íntimo, su grupo de confianza, donde le contaba a través de estos audios que sí hacía una denuncia, le pedía el apoyo, si lo viste, dónde lo viste. Yo me imagino a Úrsula caminando. Rojas no es muy grande, es un pueblo donde ellos vivían cerca. Me imagino a esta joven intentando caminar tranquila y resultándole imposible salir a la calle. No, totalmente, y también pienso, ¿no?, en la importancia que nosotros siempre mencionamos de las redes de contención, ¿no? Claro. Quienes muchas veces funcionan como soporte y como, digamos, a una especie de colchón, son nuestros vínculos más cercanos. A la mujer violentada es fundamental que tenga estos nexos, por eso las amigas la ayudaban, la colaboraban, incluso le impulsaban a que vaya a la denuncia. Ellas decían, salimos como testigo, tenía una familia que también tenía unos lazos de contención. Entonces ahí es donde decimos, vieron que siempre está la típica mediatización de culpemos a la víctima. Bueno, este es un claro ejemplo en donde ella hizo absolutamente todo lo que estaba a su alcance y más. No se le podía pedir nada más a Úrsula. Ahí falló el Estado, fallaron las instituciones y las consecuencias están a la vista. Por tu experiencia, Jimena, digamos, no te quiero involucrar en el caso porque no sos abogada del caso, pero digamos por tu experiencia, por esta red a la que perteneces, ¿qué pena le podría caber a este hombre? Mira, a él le podría caber lo que es la prisión perpetua. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, el homicidio está calificado en general hasta 25 años y este sería un homicidio agravado por razones de género, que es, digamos, la figura introducida a partir del 2012, que sería el femicidio. En este caso hay sobrados elementos probatorios, no solamente de los antecedentes que surgen de las denuncias de ella, y esta es mi opinión personal, aclaro, porque no accedí a la causa. Claro, no, por eso te aparto de la causa, digamos. Exactamente, que le puede caber la prisión perpetua en razón de este crimen de odio por género.
Y era ok. lo que pedía la familia. Pide La esto, familia está justamente. peticionando eso. Sí, es lo que piden porque es Exactamente. lo único que Claro, va a que pueden- dentro de todo les puede dar un poco de tranquilidad, saber que esta persona no va a estar más en la calle ni cerca de otra mujer. Seguro. Ahora, Jimena, Exactamente. también te lo pregunto por tu trabajo, ¿no? Por tu día a día. Ujú. ¿Cuáles son no sé cuáles son los porcentajes de las comisarías de la mujer o de la comisaría, digamos, de barrio o local que no funcionan o que no escuchan a la víctima? Mira, nosotros en realidad lo que fuimos armando es de la práctica un recursero. Un recursero en el cual decimos, somos una red y decimos, mandamos a la comisaría más cercana y en general no tenemos respuestas. Entonces desaconsejamos directamente, nos empezó a pasar de no ir a la comisaría, sino ir a los dispositivos que tienen un poco más de perspectiva de género. Hay unos centros, por ejemplo, ubicados en La Boca, de acceso a la justicia, que tienen más perspectiva de género y está la Oficina de Violencia Doméstica, acá hablando localmente. Después muchas de las denuncias las hacemos directamente por fiscalía. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que son reticentes, la mujer violentada viene con muchísima estigmatización y tratamos de evitar una revictimización por parte también de la policía. Y la realidad es que las fuerzas de seguridad no están capacitadas adecuadamente en género, no saben cómo tratar estas cuestiones, no tienen perspectiva de género, no saben cómo abordarlo, entonces termina siendo una situación muy traumatizante para la víctima o sobreviviente de género tener que ir a hacer una denuncia a la comisaría. Entonces tratamos de hacerle un acompañamiento en este sentido y de ir viendo sobre la práctica cuáles son los mejores organismos para ir a denunciar. Esto básicamente es de prueba y error. Claro, Esa es la realidad que manejamos. Lamentablemente es lo que decís vos, ¿no? Porque el tema de las comisarías están, y lo que te decía yo al comienzo de la entrevista, incluso las mismas mujeres no tienen empatía. Digamos, yo no busco digamos, una corporación o que sea corporativo, pero sí que un hombre pueda escuchar a una mujer, ¿no? Y también una mujer pueda escuchar a otra mujer que está pidiendo ayuda. Por ejemplo, uno de los casos que yo estuve investigando de violencia de género en Río Cuarto, que es pequeño, pero no es tan pequeño. Yo recuerdo prácticamente que yo acompañé a la víctima y la víctima, después de, en un momento de conversar con un asistente o un auxiliar de la comisaría, que no había nadie en ese momento, era una mujer. Claro, la chica cuando empieza a relatar todo lo que le había sucedido, empieza a llorar. Empieza a emocionarse por todo lo que le estaba contando a esa otra mujer. Y le pregunta justamente, ¿y ahora por qué te pones a llorar? O sea, cosas que, a ver, las vi yo, y me imagino que vos con tu experiencia las debes vivir mucho más que todos nosotros. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no hay gente preparada para esto? O que se prepare, digamos, en forma consciente y en forma responsable, mejor dicho. Bueno, es una muy buena pregunta. La realidad es porque esto no era una política pública hasta hace muy poco. Vos fijate que esto no era parte de la agenda política, sino que fue la sociedad a través de los diferentes femicidios y todas las organizaciones de la sociedad civil que, agotadas de ver toda esta situación y cómo se iba incrementando lo que era la violencia de género, empezamos a ir con las marchas, con las convocatorias de Ni Una Menos, con varias, organizaciones en donde lo que hicieron fue poner en la agenda pública la necesidad de que empiecen a tener perspectiva de género, porque esto que vos comentás sucedía en cada caso. Digo, para la persona que sufría una situación de violencia de género, ir a la comisaría era sumamente traumatizante. Después, ir a un fiscal era igual de traumatizante, pasar por el juzgado, era toda una instancia en la cual uno termina agotada y además como de alguna manera hasta ponen en duda, digamos, tu relato, ¿no? Totalmente. Si sos una víctima, una mala víctima, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué te pasó con esto? Entonces, de ahí surge la necesidad, y por eso también se implementa la ley Micaela, que es la necesidad de que todas las personas del Estado Nacional y también los agentes de la Fuerza de Seguridad empiecen a tener conocimientos en perspectiva de género de cómo tratar a una persona que sufre una situación de violencia de género. Porque esto que vos contás es a diario. Ahora, esta capacitación hasta el momento no ha funcionado adecuadamente y se necesitan muchas capacitaciones mucho más profundas y mayor presupuesto para que efectivamente la gente que atiende este tipo de situaciones tenga herramientas y comprenda las situaciones de vulnerabilidad que está sufriendo la persona que es violentada. Y además que la Fiscalía, cuando recibe la denuncia, digamos, no la deje dormir. No, bueno, porque sí, así pasa lo que, digamos, sucede el día después, que lo tenemos que lamentar.
Es que justamente Exactamente. que endeble todo el sistema, porque el fiscal que se hizo cargo de esta causa, por ejemplo, cuando le consultaron acerca de las 16 causas anteriores, o sea, 16 denuncias más que no solamente eran por violencia, hay una gravísima de violación también, y demás, dijo desconocer el antecedente de la persona que tenía un legajo en la mano. Entonces, eso es lo grave también. Cuando te llega un caso de la magnitud que está teniendo mediáticamente que un poco más de presión tenés que tener. Ni siquiera te preocupás por leer el antecedente de la persona que tenés que juzgar. Es gravísimo. Es gravísimo y como vos bien decís, lo que sucede también en las fiscalías, que son bastante reticentes a otorgar medidas de protección y cuando lo hacen, lo hacen estandarizadas. ¿Por qué? Porque no analizan el caso concreto. Si hubiesen verificado que él tenía antecedentes, que tenía un montón de denuncias previas por parte de Úrsula, pero además por otras víctimas, hubiesen dicho, esta es una situación de alto riesgo y no puedo esperar una semana de entrevista a citarlo como hicieron, había una citación de indagatoria o a ver si encuentra un botón antipánico. En el momento se le tiene que proporcionar herramientas adecuadas a la víctima para evitar que él la pueda llegar a violentar y más si tenía amenazas, o sea, ya tenía amenazas, tenía lesiones previas. No sirve con que digan una perimetral. Si sabemos que él se le iba a acercar igual y por las características del pueblo, o sea, digo, sucede en ciudades enormes en donde igual de todas formas violan las perimetrales. Imagínate en un pueblo, yo no sé cuál era la disposición geográfica de las viviendas, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es que justamente, mira, tenemos un último fragmento de una conversación que tiene Úrsula contando esto mismo, de cómo él violaba las perimetrales que se le habían impuesto. Sí, amiga, yo tengo una perimetral con él y él la rompió a la perimetral, entonces fui a denunciarlo de nuevo. Sí, me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo, que me baje de la moto. Era la tercera, la tercera que tenía y que violaba. ¿Cuánto más faltaba para un botón antipánico que tampoco sabemos cuánto iba a funcionar en este caso, ¿no? Por la rapidez y la capacidad de reacción que pudieron haber tenido en ese momento las personas que llevaban el control, pero aunque sea tenerlo. Sí, aunque sea tenerlo, también la disposición de un refugio, una consigna policial, digo, es bastante complejo este caso porque vos decís, quien te tiene que cuidar justamente está dentro, digamos, de las fuerzas donde está la persona que te violentó, pero lo que digo es, esto que dicen, ¿no? Las violaciones de las perimetrales, no hay seguimiento. Por parte de la justicia no hay un seguimiento efectivo de si las medidas se cumplen o no. Parece que otorgar una medida tiene que alcanzar y ser suficiente, como si estuviese en juego un bien menor y no fuera la vida y la integridad psicofísica de una mujer. Claro, claro. Además, mira, bueno, el caso de Úrsula es tremendo porque más denuncias que tenía este hombre. Ella que se ocupa, que va y vuelve a pedir todo lo que necesita para estar segura, cubierta, no se lo otorgan. Imagínate la cantidad de casos que a veces por miedo van, denuncian y luego no vuelven a denunciar o no vuelven a ratificar la denuncia porque tienen obviamente la otra persona que la está acechando. Entonces la justicia de oficio no lo continúa y así vuelve a pasar más golpes, más muertes. Esto es lo que digo, ¿por qué? A ver, tenemos que esperar que la justicia continúe de oficio y no se puede hacer algo más ágil, más, bueno, responsable para que la gente no se muera o no las maten. Totalmente, totalmente. Y ahí tendría que haber como si fuera una modificación sustancial de los procedimientos y de la forma de manejarse. Esto implica una interrelación entre las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, también los organismos, y esto también abarcaría que haya mayor presupuesto, un seguimiento de las medidas cautelares, un equipo interdisciplinario apto que comprenda una trabajadora social, una psicóloga, o sea, tener las herramientas adecuadas. Y esto sí o sí implica darle prioridad a un tema que hasta hace muy poco, lo vuelvo a repetir, no era prioritario para nadie. Entonces, estas son las consecuencias cuando no se implementan políticas públicas adecuadas. Totalmente. Y seguimos insistiendo cuando tenemos registros por cualquier provincia diseminados con respecto a las denuncias de violencia de género, cuando viendo la gravedad y la cantidad de femicidios que hay en nuestro país, tendría que haber un registro único, unificado, estandarizado, al cual se pueda acceder a información, pero concreta y fidedigna de lo que está sucediendo. Porque además, Jimena, ¿sabés qué? Somos muy hipócritas, porque después el funcionario o la funcionaria, cuando está en la marcha del Ni Una Menos, van y se ponen adelante, la verdad que es así, se ponen adelante para la foto o para la cámara que lo está filmando o para el reportaje, y después queda todo nada. Como decís vos, no se implementan políticas públicas. Entonces, al final, o sea, yo, digamos, estoy a favor de hacer una marcha o como se han hecho
de Ni Una Menos y todo. Pero, ¿de qué vale? ¿De qué vale si después el funcionario está contento porque pudo charlar con la que llevaba adelante la bandera de Ni Una Menos y queda en eso? Mira, yo creo que las organizaciones sociales y todo lo que ha logrado el feminismo fue mucho por, digamos, los movimientos sociales que se fueron generando. Estamos de acuerdo. Además, lo estamos hablando, que eso también es muy importante. Totalmente. Lo estamos hablando Totalmente. públicamente en el canal de la ciudad, que eso está genial. Pero Sí. la falencia está. No, totalmente. La falencia está y hay que seguir impulsando y hay que seguir, digamos, buscando una justicia efectiva y un Estado que realmente promueva, proteja, pero que además pueda hacer un trabajo preventivo sobre estas cuestiones. Esto implica un trabajo enorme, todas lo sabemos, hoy por hoy no vemos como la solución a corto plazo, pero tenemos que seguir impulsando esto, darle visibilidad a estos temas, llamarlos como están haciendo ustedes en su programa, tratarlo como un femicidio, digo, todo esto, digamos, lo que genera también es una concientización dentro de una sociedad que es patriarcal y que, bueno, en consecuencia sus instituciones funcionan de manera patriarcal también. Ahora intervinieron en las últimas horas la comisaría de la mujer por su mal funcionamiento, apartaron a quienes estaban a cargo y pusieron gente en reemplazo. Sería importante también que estén atentos a que esos reemplazos sepan de qué manera tienen que accionar en caso de que vuelva a haber otra mujer que se acerque en las mismas condiciones, porque si no es lo mismo que nada. Exactamente, una capacitación tremenda en todo lo que es perspectiva de género y en lo que es atención primaria, sobre todo a mujeres que vienen en situaciones de vulnerabilidad como esta. O sea, no puede depender todo absolutamente que si la víctima tiene que ratificar o no, o que si dice o lo que deja de decir. Tiene que haber un seguimiento de las medidas cautelares. No sé cuándo van a, digamos, implementar un sistema en el cual sea un seguimiento efectivo de esto. Bueno, esperemos que todos se pongan a trabajar y que todos podamos, bueno, nosotros desde este lugar, está buenísimo poder charlar con vos. Me parece que es una forma de aportar y de que se escuche el tema, de charlarlo, de conversarlo, de plantear nuestras dudas también. Y que los funcionarios se ocupen de lo que tengan que hacer, ¿no? La justicia, en definitiva. Y gracias Totalmente, a ustedes, que también ustedes hacen mucho. No, y ustedes por dar este espacio también, por tratar esta temática de la manera adecuada y por visibilizar estos temas también. Es fundamental porque hay toda una sociedad detrás de esto que también tiene que comprender la importancia de estos temas. Bueno, ahí tenemos el mail, que obviamente la gente se puede comunicar y consultarles. Es abogadasfeministas@gmail.com. Sí. Perfecto. ¿Hay algún otro número de teléfono, algo, además del mail? No, tenemos el mail, siempre decimos ante una emergencia llamar al 144. Por supuesto, bueno, sí, lo tenemos también. Después de cualquier cosa, siempre a nosotras nos pueden enviar un mail o contactar, que nosotras evacuamos todas las consultas que nos llegan siempre, y si no, orientamos a dónde recurrir, a qué instancias. Tenemos recurseros en provincia, en capital, y a veces tratamos incluso de linkear con abogadas que tengan perspectiva de género de cada provincia. Perfecto. Bueno, un placer charlar con vos, Jimena. Un placer con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, allí estaba, ¿no? En representación de la red de abogadas feministas, y me parece muy, muy importante que esto se pueda hablar, que se pueda conversar y que se visibilice, como decía Jimena, y sobre todo que se tomen... digamos que se actúe. Que se actúe, que es lo más importante. Y repasemos el 144, que es el número de emergencia que las mujeres pueden llamar para empezar a consultar, para empezar a denunciar, para pedir ayuda. Y por supuesto está bueno saber que hay una red de contención que está por fuera de lo que es lo que entendemos el 144, que son estas abogadas tan especialistas y que llevan la bandera, por supuesto, de la defensa de la mujer adelante, y que también, si uno no sabe por dónde empezar, existen estos lugares, estos sitios, estos grupos, estas organizaciones que nos pueden enseñar para animarnos también y para darnos contención. Así es. Bueno, hacemos una pausa y ya continuamos con más Hoy Nos Toca.